Gracias, Pastor Idale, por la información. Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 16. Gracias, Huguito. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo el día de hoy. Cuando lo encuentre me regala un amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis que descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. El Señor le da una descripción al pueblo de Israel y ¿qué les dice? Paraos, mirad, ¿y qué? Y preguntad. Dígalo conmigo. Paraos, mirad y preguntad. Una vez más, dígalo usted solito. Esos tres pasos usted los da normalmente cuando usted está perdido. ¿Quiénes ha perdido alguna vez caminando o en vehículo? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Seguir andando? Hay que parar. Mire más o menos dónde está y qué hay que hacer. Pregunte, ¿cómo hago para llegar a este lugar? Si usted sigue andando, ¿qué va a pasar? Sigue perdido. Hay que parar, mirar y preguntar. ¿Nota lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? ¿Qué les está diciendo Dios a ellos? Si les dice paren, miren y pregunten, ¿qué les está diciendo Dios? Vamos, alguien la captó por acá. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Ustedes están perdidos. Se perdieron. Se perdieron llegando a donde tenían que llegar. Y se les dio la ruta. ¿Pero qué pasó en el camino? Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque se distrajeron. Tomaron caminos que no eran. Voltearon por donde no tenían que voltear. Tomaron la ruta que no era. Y a veces le pasa a uno, ¿no? Uno cree que hay mejores rutas. Y uno dice, oh, yo conozco esta ruta y me meto por aquí. Cuando se metió dice, ay, ¿y ahora dónde ando? Le toca parar, mirar, ¿y qué? Y preguntar, ¿cuál es la senda antigua? ¿Qué es la senda antigua? Y hace 8 días estábamos analizando justamente este tema, ¿no? Y colocábamos el camino, el puente, mirábamos el puente como una manera de analizar la senda, que es la vida. La vida es un puente que comunica de una montaña a otra. Una montaña es donde usted nace y la otra montaña es donde usted muere. Si usted vino hace 8 días va a recordar la enseñanza. Dame la siguiente. Entonces, hablábamos de que cada puente, no la anterior, cada puente requiere de 2 cosas, ¿no? ¿De las 2 qué? Barandas. ¿Qué pasa si el puente no tiene barandas? Usted se cae. Entonces necesitamos las barandas, así no nos gusten. Hay muchos que dicen, no, es que pastor, es que esas barandas me amarran, esas barandas me tienen ahí, no me dejan avanzar, pero no, las barandas están ahí para protección, para evitar que en cualquier error usted se vaya a caer. Entonces hablaba yo y les hacía a ustedes una metáfora de las dos barandas, como los 2 mandamientos que Jesús nos enseñó, que son la base de toda la ley. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo, que es la segunda baranda, como a ti mismo. Si usted ama a Dios, pero no ama al prójimo, yo estoy seguro que usted ha visto la película en que esos puentes colgantes se suelta una de las... ¿Qué pasa con el puente? Pierde estabilidad y uno queda ahí colgando de una sola. Eso le pasa a su vida cuando usted solamente observa uno de los 2. Tenemos que observar los 2. Amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Ahora vamos a entrar un poco más en el tema del día de hoy. Vamos a hablar de la senda antigua pensando en los 10 mandamientos. Muchas personas chocan con este pensamiento porque dicen, no, ya Jesús vino a darnos algo nuevo.
cierto y no cierto. Le explico por qué. Jesús, cuando el joven rico se le acerca y le dice, ¿qué hago yo para llegar a la salvación? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Le mencionó los 10 mandamientos. No le mencionó 2, le mencionó los 10 mandamientos. Los 10. Entonces, no podemos obviar el hecho de que los 10 mandamientos sigan en vigencia. No podemos pensar como Jesucristo vino, ya todo se anuló. Y Jesucristo mismo lo dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine fue a cumplirla. Ahora, tenemos que pensar, y yo quiero que usted piense de una manera crítica, que usted no solamente piense porque yo le dije y usted repita, no, utilice su razonamiento. En Colombia, por ejemplo, existe el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? ¿Qué hace el derecho a la propiedad privada? Te permite usted tener un bien que sea suyo. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Ahora, ¿ese derecho como tal es suficiente para que todo funcione como tiene que funcionar? No. Tienen que haber leyes ancladas a ese derecho para que se pueda llevar a un cumplimiento, leyes y decretos. Por ejemplo, hay una ley que dice que tomar el bien privado es un crimen. Eso se llama ¿cómo? Robar. Entonces, no puedo decir, como solamente tenemos el derecho a la propiedad privada, borre todo lo demás que eso así funciona. No, los 10 mandamientos funcionan de la misma manera. Cada mandamiento está anclado a uno de los 2 mandamientos. Cuando Jesús le hablaba, la gente les decía, toda la ley y todos los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Entonces vamos a mirar la siguiente, en esta gráfica tenemos cómo se distribuyen los 10 mandamientos en los 2 básicos. Por ejemplo, el primer mandamiento que tenemos es ¿cuál? No, señores. Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos a mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de nada lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra. Número 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y número 4 dice, guardarás el día de reposo. Estos 4 mandamientos están anclados a amar al Señor su Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Vamos a la siguiente. Tenemos a amar al prójimo como a ti mismo. Aquí entran los otros 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Eso está conectado a amar al prójimo. Es un desglose, es una elaboración. No matarás. Si usted ama al prójimo, muy bien. No cometerás adulterio. Si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, ¿le va a ser infiel? ¿Estamos entendiendo o estamos no entendiendo? Amén. Número 8, ¿qué dice? No hurtarás, no robarás. ¿Eso es qué? Amarás al prójimo como a ti mismo. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese está anclado al cual? A amar al prójimo. Si amo a mi prójimo, ¿inventaría yo una historia acerca de él? Y menos para condenarlo. Y número 10, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Este está anclado también a amarás al Señor tu Dios. Entonces note cómo no es que Jesús vino a anular todo, sino que toda la ley que existe está basada en los 2 mandamientos. Y si usted hace un estudio más de lo que es la ley judía, no son 10, sino que son 613 mandamientos. Y los 613 mandamientos son un desglose de estos 10. Entonces están los 2, los 10, los 613 mandamientos. ¿Jesús vino a anular la ley? No la vino a anular. Los mandamientos siguen en vigencia. Ni un solo amén. Yo lo sé. Y los entiendo. Porque queremos que Jesús nos haga la vida un poco más fácil, entre comillas, y no más complicada. Y resulta que Jesús fue a complicárnoslo un poquito más. Por ejemplo, ¿qué dice Jesús respecto al 7º mandamiento? No cometerás adulterio. Dice, en la ley dice no cometerás adulterio, pero yo les digo que si usted mira a una mujer y la desea, ya usted cometió adulterio. Así no se acueste con ella. ¿Vino a hacerla más fácil o más difícil?
¿Qué dice Jesús, por ejemplo, con el no número 6? La Biblia dice, no matarás. Pero yo les digo, si usted le dice fatuo, si usted le dice una palabra fea a su hermano, es como si lo hubiera matado. No se enojen conmigo. Jesús fue el que dijo eso. ¿Amén o no amén? Tenemos que entender que los mandamientos siguen en vigencia. Entonces vamos a volvernos al anterior y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Vamos a estar mirando esto que llamamos la senda antigua. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No se me vaya más para allá. Mire cómo arranca Dios hablándole al pueblo. Dios le dice al pueblo, yo los saqué a ustedes de Egipto. Yo los saqué a ustedes de la esclavitud. Y si miramos la condición de Israel, de verdad que era necesario. Ellos no tenían ejército, no tenían armas, eran esclavos. Israel por su propia cuenta no hubiera podido salir de Egipto. Si salieron de Egipto es porque Dios los sacó de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Levante su mano, ¿cierto? Israel no hubiera podido salir de Egipto de no haber sido por la ayuda del Señor. Entonces Dios les empieza y les dice, yo les dejo estos mandamientos, pero yo tengo derecho sobre eso. No solo porque soy Dios, sino porque de no ser por mí, ustedes estarían todavía ya en Egipto de esclavos. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de Egipto y que los sacó de la esclavitud, que es lo que conocemos como servidumbre. Número 1, ¿qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más, dígalo conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más, dígalo usted. No tendrás dioses ajenos. El Señor, y nos explica más adelante que Dios es un Dios ¿qué? Celoso. Aquí encontramos un principio muy básico que es el principio de la exclusividad. Aquí se nos revela ese principio de exclusividad. Algo que está plasmado en toda la Biblia. Por ejemplo, mire lo que pasa en Jeremías. En Jeremías varias veces el Señor le dice al pueblo es que ustedes adulteraron con imágenes de piedra. ¿Por qué utiliza Dios la palabra adulterio en caso de la idolatría? Porque el principio de la adoración a Dios es de exclusividad. Usted no puede adorar a nadie que no sea Dios. Usted no puede arrodillarse ante nadie que no sea Dios. Toda la adoración, toda la pleitesía tiene que ir dirigida ¿a quién? A Dios, a nadie más. Cuando nosotros permitimos que otras cosas se coloquen en el lugar de Dios, eso no solamente representa un pecado, eso representa un problema para nosotros. Eso representa un problema para usted. Los mandamientos de Dios no son para el beneficio de Dios, son para un beneficio mío, un beneficio propio. No es que Dios se vuelva más Dios si usted lo adora. Con su adoración o sin su adoración, Dios sigue siendo Dios. Pero el Señor nos dice, no pueden haber otros dioses. Solamente debe haber un Dios. ¿Y ese Dios va a ser quién? Jehová, nadie más. No tendrán otros dioses. Principio de exclusividad. ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Debe haber exclusividad o no? Mire que se traduce de la misma manera. Por eso en Jeremías Dios le dice adulterio a la idolatría. Porque ellos escogieron a otro Dios que no era Jehová nuestro Dios. Amén. Pastor, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? Yo estoy en la iglesia, yo adoro a Dios. Y aquí viene un poco la introspección de por qué es importante para nosotros observar los 10 mandamientos. Estamos en una era donde desafortunadamente la iglesia se ha infiltrado muchas teorías y doctrinas humanistas que vienen a traer confusión a la iglesia.
Busca lo que te gusta. Si tienes paz, ahí es. Donde seas feliz, quédate ahí. Si no estás tranquilo, vete de ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a decir, a repetir este tipo de frases? Estamos primero que todo promoviendo algo que puede ser contrario a lo que la Biblia explica. Mire lo que promete Jesús. ¿Qué dice Jesús? En el mundo tendréis. Y entonces, y la aflicción te trae felicidad, paz, a menos que no sea masoquista, ¿no? Entonces, de ninguna manera yo puedo pensar en las dos cosas a la misma vez. Y aquí les presento el gran problema de esto. Cuando yo coloco mi paz, mi felicidad como un elemento rector para mi vida, me estoy colocando yo en el medio de todo. Estoy colocando mi placer como el elemento rector de la vida. Y eso es un problema gigante. Primero, ¿por qué? ¿Somos seres estables o no lo somos? A ver, ¿quién se cree estable? Levanta la mano. Les dio miedo levantar la mano. ¿Por qué? No lo somos. Mírese usted en un partido de fútbol. Su equipo empieza ganando con un gol. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está usted? Y viene el otro equipo y mete 2 goles. ¿Y qué pasó con usted? Hasta a veces lo escucho madreando. Y terminan empatando o a lo mejor ganando. ¿Y cómo terminaron? Y fue así. En cuestión de 1 hora y media, de 90 minutos. Si así somos para un partido de fútbol, ¿cómo seremos para el resto de la vida? Y usted así va a colocarse a usted como fundamento de su vida. Es imposible. No somos estables, no podemos confiar en nosotros mismos. Ahora, mira el problema en que nos encontramos. La sociedad a nivel mundial ha tomado una ideología que es peligrosísima. Y es que ha colocado al humano en el centro de todo. ¿Cuál es una de esas ramificaciones de colocar al humano en el centro de todo? Vemos, por ejemplo, desde la política, una ideología que dice que cada necesidad debe convertirse en un derecho. Usted va a escuchar eso mucho hoy en día. Toda necesidad se convierte en un derecho. En Estados Unidos acaba de pasar. Primero les doy un poco de historia. La comunidad musulmana en Estados Unidos, aunque por mucho tiempo sufrieron muchos prejuicios a raíz del 11 de septiembre, ellos lograron posicionarse como una comunidad minoritaria. Y al ser comunidad minoritaria, entonces tienen una clase de derechos por encima de los de la mayoría. Lo mismo ha pasado con los colectivos LGTBQ y todo lo que es el movimiento LGTBQ en los Estados Unidos. En un pueblo de Michigan, acabó de ganar la elección un alcalde musulmán y la mayoría del consejo municipal es musulmán. Ahí hemos salido todo el mundo a aplaudir. ¡Bravo la diversidad! Tenemos un país diverso. ¿Sabe cuál fue la primera orden del alcalde? Quitar todas las banderas transgénero, gay, todas las banderas del arcoíris de la ciudad. ¿Y qué pasó con los derechos de la otra minoría? ¿A cuál de las dos minorías se va a defender? Porque las dos son minorías, las dos tienen privilegios. Dígame, ¿qué va a pasar ahí? El gobierno no sabe qué hacer, porque a las dos ser minorías, las dos tienen sus derechos y las dos están en posición de demandar lo que quieren. Se lo coloco desde otra perspectiva. Vi un video hace poco de un señor la historia de un señor que se estaba bañando y resulta que tenía un perrito chihuahua en el patio. Estamos en Estados Unidos, no, allá hay coyotes. Y un coyote pasó por el lado de la casa de él y vio el perrito. ¿Y qué va a hacer el coyote? ¿Cuál es el instinto natural del coyote? Comerse el perro. Pues si tiene hambre, hay que darle de comer, ¿no? Y el tipo por la ventana del baño vio eso, cogió la bata y salió y ¡pah! Le metió una patada a ese coyote que lo dejó desmayado, lo agarró de la cola y lo tiró a la caneca de basura. Todo el mundo, bravo, qué héroe, salvó al perrito. Ahora miremos el problema. Ahora tenemos a los animales con derechos también, ¿no? ¿Cierto que sí? En Colombia, por usted hacer este acto con un perro,
te puede meter hasta 5 años de cárcel. Maltrato animal. Pregunta, ¿no maltrató él también al coyote? ¿O el perro es más animal que el coyote? ¿Qué debería hacer el gobierno ahí? Pero el derecho es para los animales, no para los domésticos. Por eso, pero es que el coyote es menos animal que el perro. Y estamos en la era de dejarnos llevar por los instintos, ¿cierto que sí? Si usted tiene su instinto, llévese del instinto. ¿Cuál es el instinto natural del perro? Perdón, del coyote. Comerse el perro. ¿Por qué el ser humano, estoy hablando de como hablan los de la ideología, ¿no? ¿Por qué el ser humano va a intervenir en el instinto natural del coyote? Haciéndolo aguantar hambre, eso es maltrato. ¿Nota el problema que tenemos? Porque hemos mezclado emociones, todo con derechos y resulta que llega un momento en que las cosas no son viables porque una cosa va a chocar con la otra. ¿Por qué razón? Porque nos hemos puesto nosotros en el centro de todo. Y esto es solo el comienzo. Las cosas se van a poner peor. En Alemania, como estamos con la ideología de que usted se puede autodeterminar lo que usted quiere, ya existen los transespecie. ¿Sabe qué es un transespecie? Una persona que se considera perro y entonces lo tienen que aceptar como un perro. Mire las noticias. Hubo una huelga de 300 personas en Alemania que se consideraban perros y estaban reclamando sus derechos como perros. Ahora salió una nueva, la transdiscapacidad. Un señor sale en un video diciendo es que yo me autodetermino sordomudo. Y la gente le decía, pero si sos mudo, ¿por qué estás hablando? Es que me quité la discapacidad solo para hablar con ustedes. Ríase, vaya, busque la noticia. Son cosas que están pasando en el mundo hoy. Un señor de 40 años, creo que fue en Suiza o en Alemania, se autodeterminó porque ahora hablamos de la transedad. Él dice que él es una niña de 8 años en un cuerpo de hombre de 40. E hizo un video y el video salió. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Él decía en el video que él quería que lo adoptaran. Ríase, encontró quien lo adoptara. Ahora, estamos en el momento de los Olímpicos, ¿no? Que si un hombre se determina mujer, puede ir a competir en las competencias femeninas. Entonces, cuando este niña de 8 años, en cuerpo de hombre de 40, quiera entrar a los deportes escolares, ¿qué vamos a hacer? Cuando un hombre de 40 esté compitiendo con su hijo de 8 años, hay que dejarlo. Eso es lo que están diciendo las leyes. ¿Y qué cuando a esta niña de 40 le dé que le gusta a su hijo de 10 años? Ya no es pedofilia porque no es un hombre de 40, es una niña de 8 años. ¿Nota lo que pasa cuando colocamos el placer o nos colocamos nosotros como el centro del universo? Peores cosas vendrán. Esto es solo el comienzo. ¿Qué va a pasar con lo que estamos observando? Nosotros como creyentes tenemos que entender que mientras coloque yo mi vida, mi placer, mi felicidad o mi comodidad como un elemento rector para mi vida, no voy a salir adelante, voy a fracasar. Porque el único elemento rector que debo tener en mi vida se llama Dios. Amarás al Señor tu Dios con ¿cómo? Con toda tu mente, corazón y con todas ¿qué? Tus fuerzas. ¿Qué nos dice Jesús del camino? Amén. ¿Qué dice Jesús del camino? Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a qué? A la perdición. ¿Y cuántos lo toman? Muchos son los que lo toman. ¿Cómo es la puerta y el camino de la salvación? Estrecha es la puerta. ¿Y cómo es el camino? Angosto. Vi hace poquito un video de un monasterio en España que vio que había un problema con los monjes que estaban, hace muchos años, fue en el año 1700,
había un problema con los monjes y era que se estaban tirando a la gula. Estaban comiendo mucho. ¿Sabe qué hicieron en ese monasterio? En el comedor colocaron una puerta de 70 centímetros. A los 70 centímetros quítele el marco, queda como de 60 o 50. Porque si el monje estaba muy gordito, no puede pasar por esa puerta. Y lo colocaron como la puerta del comedor. Entonces a la hora de comer tenía que autorregularse porque la puerta era ¿qué? Estrecha. Yo creo que yo no paso por ahí. ¿Cómo es la puerta? Estrecha. ¿Cómo es el camino? ¿Alguien ha andado por camino angosto? ¿Cómo es andar por camino angosto? Más si usted está en el carro, ¿no? Usted está en el carro, entonces hágase a un lado, espere que viene otro carro y eso pasa así. Y dice, cuidado, me raya el carro. No es cómodo andar por el camino estrecho. Si usted coloca su comodidad enfrente, usted va a terminar ¿en qué camino? ¿En el angosto o en el ancho? En el ancho. ¿Y ese te lleva a dónde? A la perdición. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que te puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cristo es la senda. Y no es ancha, es angosta. Por eso Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Cristo tiene que estar en el centro de todo lo que yo hago porque voy a andar por esa senda. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El único que puede tener algún derecho de guiar y ser el elemento rector de nuestra vida es Dios. Por eso no puedes tener otros dioses. Así sea tu placer, así sea tu comodidad, así sea tu búsqueda interior. Póngale el nombre que usted quiera. Es Dios quien tiene que ser el elemento rector en tu vida. Cuando tienes a Dios como el elemento rector en tu vida, ¿sabe qué pasa? Todas las demás cosas en tu vida se acomodan. Acabo de leer de un estudio que hicieron hace poco con respecto a una gran parte de la población que padece de depresión y ansiedad. ¿Sabe cuál es la conclusión? Que la mayoría de personas que padecen de ansiedad o padecen de depresión tienen un muy alto nivel de ser egocéntricos. Es más, establece que gran parte de la raíz de la depresión es un egocentrismo puro. ¿Por qué? Cuando esta persona con su ego entra en un ambiente y no le prestan atención, ¿cómo se siente? Triste y se deprime. Quieren ser el centro de atención. Quiere que todo el mundo les llame la atención y cuando no les prestan atención, ay, nadie me quiere, nadie me ama. Vámonos al otro lado, al lado de la ansiedad. Una persona que por lo general, y aquí no estamos diciendo todos, por lo general, en un gran porcentaje, cree que puede resolverlo todo, cree que tiene la capacidad de hacerlo todo. ¿Y qué pasa en la vida? ¿Cuántos han tenido esa mentalidad alguna vez? ¿Qué pasa en la vida? Viene la vida y nos tira situaciones que no podemos controlar. Entonces, ¿qué pasa con esta clase de personas? Empiezan a sufrir de ansiedad. Coloque a Dios como el centro de su vida y usted se dará cuenta que poco a poco temas de ansiedad, temas de depresión, con la ayuda del Señor vas a salir adelante, Dios se va a glorificar y tendrás la sanidad en tu salud mental en el nombre de Jesús. Amén. Es para el Señor ese aplauso, déselo fuerte a Él. Quiero cerrar con este pensamiento. En el libro de los Hechos encontramos un episodio en el que Herodes estaba hablándole al pueblo y la gente empezó a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes parece que tenía algún conocimiento muy básico de Dios. ¿Sabe qué le pasó a Herodes en ese momento? Dice la Biblia que cayó muerto y se lo comieron los gusanos frente a todo el pueblo. ¿Sabe por qué dice la Biblia que pasó eso?
Dice, porque él no le dio la gloria a Dios, sino que tomó la gloria para él. ¿Qué dice el Señor? No te harás dioses ajenos. No tendrás otros dioses. Pregunta, ¿será que en el Nuevo Testamento sigue vigente este mandamiento? Estoy seguro que sí. Y el siguiente, versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mire lo que dice el verso 5, mucho cuidado, mucho cuidado. Mire lo que dice el verso 5, léalo usted en voz alta. ¿Qué dice? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. La iglesia tradicional ahora está saliendo muchos apologistas, muchos defensores, y defienden el tema de las imágenes diciendo que es que no se adoran a las imágenes, sino que solo se veneran como un recordatorio a un santo de la historia pasada. Pero cuando vamos a ver la realidad, ¿qué sucede a la hora de hacer un culto tradicional? ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Se hincan o no se hincan a ellas? ¿Se les hace adoración o no se les hace adoración? ¿Y qué dice la Biblia? No te inclinarás a ellas. La Biblia lo responde claramente. Es que no las adoramos, solo las veneramos. Aquí dice, no las honrarás, que es una forma de venerar. La Biblia es muy clara. El segundo mandamiento totalmente aclara cuál debe ser la situación con respecto a las imágenes y los ídolos. No se deben tener imágenes. No sé si usted ha visto algunos videos de algunos muchachos que le llaman los rabacucu. Son gente demasiado legalista que por lo general son de la nación República Dominicana. Y uno de ellos en sus mensajes, prédicas o como le llame, dice: muchos tienen una foto de Jesús en su casa, pero esa foto es del Buki, de Marco Antonio Solís. Y analícela y sí, con su pelito largo, con su barbita, igualiticos. Nos pintaron un Jesús mono, de ojos azules, blanco, con un rostro todo especial, pero posiblemente o casi seguramente Jesús no fue así. Recuerde que Jesús es judío. Esta gente anduvo 40 años en el desierto. ¿Usted cree que iban a ser blancos y ojos así, y ojos azules? No, eran más tirando a afro. Jesús posiblemente tenía un pelo crespo y una barba no tan arregladita como la del Buki. ¿Qué pasa, iglesia? Nos cuesta adorar lo que no vemos. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque desde chiquitos, especialmente en la cultura occidental, nos sembraron la idea de que hasta no ver, no creer. Y eso ha estado en nuestra mente. Si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Y por esa razón nos somos tan lanzados a las imágenes o aún a seguir a pastores, a personas, porque creemos es en lo que vemos, en lo que podemos palpar. Nos cuesta creer en un Dios al que no vemos. Pero Dios nos lleva y nos enseña de que nuestra fe debe ser tal que debemos creer en ese Dios aunque no lo vemos. Debemos creer en Él. Así no lo podamos tocar, podemos creer en Él sin necesidad de una estatua, sin necesidad de... No tiene necesidad de eso. Cree en Dios. Jesús le dijo a los discípulos: cree y verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La fe es la base de lo que nosotros tenemos. Y si tienes que esperar a ver, ya no es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? Justamente de todo lo contrario. Si usted necesita una imagen para creer, ya no es fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Caminamos por fe y no por vista. Iglesia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la meta, para allá vamos. No se coloque en el medio, no busque su felicidad, busque agradar a Dios, y en eso usted encontrará la felicidad. Mire cómo es la vida.
Hermanas, ¿dónde está la hermanita soltera? Levanten la mano. ¿Alguna soltera por aquí, hermanita? ¿Qué pasa cuando se le acerca un hombre desesperado? Ustedes lo huelen, ¿cierto? Tienen un olfato. El desespero espanta, Mili. Cuando uno más busca algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted está desesperado por plata? Menos tiene. Y cuando usted se dedica a hacer lo que tiene que hacer, de repente todo se arregla. Busque de Dios y va a ver que vas a encontrar la felicidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a encontrar el estar bien, el estar tranquilo, el estar feliz. La plenitud del ser humano la encontramos cuando colocamos nuestra mirada en Dios. No nos hagamos dioses ajenos y no hagamos imágenes. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo.